compartir este espacio, llegar a un grupo que está consolidado, hacer parte de este proceso, pues que más que formativo realmente es como de goce y disfrute. Desde la filosofía nosotros, y creo mucho en el ocio como el sano disfrute y el reconocimiento del disfrute para ser más productivos, por ejemplo. Aquello que nos gusta, aquello que nosotros realmente sentimos que nos apasiona. El cine es una de esas cosas. Yo traía, de hecho, pues algo que espero que sea muy conversado, por supuesto, pero también pues ustedes entenderán que desde lo académico y trataré de que no se les vaya a convertir algo monótono, aburridor y que los aleje, que podamos también conversar. Por eso la primera claridad es que si alguien tiene alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia, algo que usted quiera decir, en el momento que yo esté mencionando algunas cositas, puede prender su micrófono tranquilamente, porque yo no voy a estar viendo Teams, entonces no sé quién me levante la mano, pero sí voy a poder escuchar cuando alguien encienda el micrófono y eso nos va a permitir que esto sea mucho más fluido. Yo pues, por supuesto, les he preparado algo que me parece que sirve también para dar un poco de conceptos. Esto es un tema que es muy amplio, el cine, no solo como narrativa, sino también el cine como un asunto que pues tiene una carga histórica muy fuerte, porque a partir del cine, por ejemplo, se leen las sociedades o se permiten discutir también las sociedades. Por ejemplo, ¿quién diría lo que significa o quién podría pensar que Marvel como empresa cinematográfica con un universo que está dado a partir de la ficción, pues tenga tanto que contar, por ejemplo, a partir de su lectura y su revisión sobre la geopolítica? Entonces, este entramado lo iremos y lo iré llevando de manera despaciosa. Sé que, pues si en algún momento tienen preguntas o si esto lo podemos continuar en otro momento para que profundicemos sobre una película, será maravilloso, ya que mencionaban, de hecho, sobre los cineforos o las reuniones alrededor del cine. Eso es un espacio que creo que podría ser muy interesante que en algún momento, pues digamos como una continuidad a otra actividad, podamos hacer un cineforo alrededor de una película, alguna recomendada que tengan ustedes. A alguien se le encendió el micrófono, si de pronto, eso, muchísimas gracias. Os iba a preguntar, adelante. Era que se le encendió, perfecto. Entonces, sería muy interesante que pudiéramos también tener un espacio en algún momento para analizar una película en especial. Hay mucho cine, tanto pues que yo les traía, voy a comenzar a compartir pantalla. Alguien se le encendió el micrófono, qué pena que yo sea tan cansón, sino que es que se me pierde un poquito las ideas al escuchar el ruido. Exacto. Bueno, miren, yo les traía, por ejemplo, pues pensaba que de pronto mientras iban ingresando, les iba mostrando algunos trailers de películas, algunas muy pocas que les puedo recomendar. Pero empecemos con una. Podría ser una bien interesante. Les recomiendo Jojo Rabbit. Esta película que realmente no es una forma muy caricaturesca de ver, por ejemplo, la juventud nazi. Les voy a mostrar el tráiler y se la recomiendo. Si alguno ya se la ha visto, pues entonces esto dura muy poquitico, 2 minutos de tráiler, y continuamos y doy también inicio pues entonces a unos conceptos y a un desarrollo que vamos a tener. Miremos este tráiler. Mariscal Yoyo, usted es el mejor. Listo para salir. Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas. Creo que esto no es lo mío. ¿Vas? Claro que es lo tuyo. A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió? Mierda. Niños, llegó el momento de quemar libros. Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política. Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes. ¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. Hola. ¿Sabes qué soy? Dilo. Judía. Gesundheit. ¡Caray! Ha sido muy fuerte. ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea. Ya Ya sé. sé. Quemar Voy a la casa y negociar. echarle la culpa a Winston Churchill. O negociar. Si me chivo, estarás en un buen lío.
nunca vencerán. El amor es el arma más poderosa. Tu madre me acogió. Es buena. Me trata como a una persona. Veo que os lleváis muy bien. No parece que sea mala persona. Soy el enemigo. Tú no eres Nazi Yoyo. Eres un niño de 10 años al que le gusta disfrazarse con un uniforme y quiere formar parte de un grupo. ¿Yorkie? ¡Yoyo! Jolín. Ya nada tiene sentido. Sí, está claro que este no es el mejor momento para ser nazi. Ahí está pues la primera recomendada. En el ratico que vamos a estar conversando, les estaré mostrando algunos trailers de películas que considero que pueden ser interesantes. Podemos tener unas contemporáneas y podemos irnos a algunas también del siglo XX y que de hecho han dejado y que son también registros fílmicos muy interesantes para comprender un poco esto de la guerra y el cine, cómo el uno aboga el otro, pero también cómo en esa, digamos, estratagema constante que se tienen desde los países, desde las naciones, desde los regímenes políticos, culturales, sociales, se tienen también, digamos, unas perspectivas para ahogar y tomar el cine como una herramienta. Tanto que quiero comenzar con lo siguiente, y esto es el comunismo, quien tomó muchísimo también de, digamos, del cine, con grandes directores que llevaron a cabo pues unas producciones que hacen parte de ese recuento histórico y que ha confeccionado también la historia como una película que está en YouTube que se llama October, que narra pues toda la revolución bolchevique, lo que se da después del asesinato del zar Nicolás II, sus hijas y su esposa, un crimen de lesa humanidad, por ejemplo, asesinados en Ekaterimburgo, ahí en un pueblito muy frío, en una cabaña donde ya ellos habían salido alejados de su lugar residencial, y llegaron allí, hasta allí pues el régimen los asesinó, su esposa Alejandra y sus 3 hijas. Y una vez se da esto, pues eso va a quedar documentado. La historia se va contando alrededor del cine, eso es lo maravilloso. Y lo otro maravilloso es la carga propagandística. Por ende, cuando uno ve el cine de Hollywood, pues por supuesto la espectacularidad, la civilización del espectáculo de la que menciona tanto Vargas Llosa, pero también que mencionaba Guy Debord con la sociedad del espectáculo, se ve reflejada. Cómo la manipulación también a través de las narrativas. Y no solamente el cine que está presente desde la industria hollywoodense, por ejemplo, sino también el cine en Nollywood o el cine nigeriano, en Bollywood en Nigeria, en la India, y Nollywood en Nigeria, por ejemplo. El cine está presente para mostrar también la forma en que esas sociedades se leen y cómo quieren encontrarse en algún momento en la historia. Ver una película y saber eso pasó, eso sucedió. Entonces, y claro, más allá de esto, esa carga propagandística tan fuerte. Decía lo siguiente Trotsky, ideólogo de esas ideas iniciales de ese régimen bolchevique y gran, pues, digamos, protagonista también de algunos textos o un libro de Padura que se llama El hombre que amaba a los perros, el protagonista Trotsky. Dice lo siguiente: de todas las artes, el cine es la más importante para nosotros. Y el segundo constató que se trataba de el mejor instrumento de propaganda, ahogando porque las salas de cine reemplazaran a las tabernas y la iglesia para convertirse en un esfuerzo para la educación de las masas. Estoy hablando del modelo y el régimen comunista, pero esto ha sido tomado por distintos frentes. Y como trataré de mostrarles en este rato de conversación, ha sido una idea que se ha ido consolidando, y digo idea porque llegar a la imagen y a la documentación de la imagen no fue fácil, fue un proyecto y un proceso que se fue tomando su tiempo. Bueno, ya pues tuvieron la oportunidad de saber o de ver en el afiche, en el volante de la presentación, pues mi nombre. Es un placer nuevamente, lo reitero, estar con ustedes, poder dejar algo que inquieta, que sigan consumiendo ese cine, que es algo tan maravilloso, de distintos sectores,
pero además también pues desde una reflexión que trato de vincular desde mi área central, que es la comunicación, desde los estudios políticos y desde la filosofía, que es mi proceso doctoral. Entonces, hay muchas cosas que allí pues se podrán trabajar, se podrán ver, y una película que me sirve mucho también para que usted en algún momento, y si ya la ha visto, maravilloso, pero la vuelva a ver una segunda, una tercera, una cuarta vez, y uno cada vez va encontrando más detalles, es Hasta el último hombre. Esta cinta, que también pueden encontrarla fácilmente en distintas plataformas, bueno, la pueden conseguir, trata distintos asuntos, sobre todo en esa guerra del Pacífico. Acuérdense que la guerra del Pacífico, como ese último momento de la Segunda Guerra Mundial, que daría o llegaría a su fin con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero de allí va a surgir también este mito heroico del kamikaze japonés, que va a ser tomado, por ejemplo, por los extremismos y los fundamentalismos islámicos. Estrellarse contra el objetivo, algo que era visto una cosa muy distinta por el legado samurái, el código de honor, y otra cosa pues por los fundamentalismos que toman y bogan también de estas ideas y de estas visiones y corrientes. Pero además allí también está presente la objeción de conciencia hacia una visión ética, religiosa, una reflexión sobre su propia moral. O sea, la objeción de conciencia como un asunto fundamental para que una persona se vaya a la guerra y decida no portar ni una sola arma, pero aún así salvar más vidas, como que si las hubiera tenido, si hubiera tenido armas en su mano. De eso trata esta película, que se la recomiendo bastante. Y alrededor de esta película, que usted podrá en algún momento verla si no la ha visto, que se la recomiendo bastante, la fotografía que ven en pantalla es la fotografía del personaje real, pues del sargento Dawes, llevó a que se retractara de una manera muy especial en esta cinta, que pues de hecho deja un recuento bien interesante. Y algo que se conecta en el cine constantemente, y las narrativas en el cine, es el mito heroico, el héroe, señor. Claro. Qué pena interrumpirte, no, creo que no estás compartiendo la pantalla, dijiste que lo veíamos, pero estamos viendo esta imagen. No, ahí se ve, tener en cuenta, estábamos en esa diapositiva. Sí, eso está viendo. Yo no la estoy viendo, voy a corregir aquí entonces, gracias. Ahí la ven, por favor, me confirman. Sí, señor, ahí se ve. Listo, maravilloso. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Si pasa algo, si se va el sonido, internet, me hacen una ceñita, por favor. Listo. Bueno, entonces, volviendo a esto, hay algo en común en estas películas, sobre todo mucho en el cine, que se ha construido desde también las ideas humanas y las formas en que la humanidad ha tenido para verse lleno de virtudes, y ha sido la creación del héroe, el mito heroico. Las películas y este tipo de cintas fílmicas, de hecho, tienen algunos antecedentes bien importantes, por ejemplo, en lo que pueden ser la formación de la valentía. Homero y sus discusiones, de hecho, generaban la valentía a través de la fuerza bruta. En sus escritos permitían ver al héroe como alguien que tenía mucha fuerza, pero estoy hablando de la fuerza física. Sería el trasegar de la humanidad, puede ser si quiere la época axial, estamos hablando 2.500 millones de años antes de Cristo, tal vez un poco después hacia el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, cuando comienzan a confeccionarse algunas ideas muy humanas alrededor de las sociedades, con el hinduismo, directamente Siddhartha Gautama, con el confucianismo en China, o con la antigua Grecia y sus ideas filosóficas, el sofismo, y de ahí lo que vendrían siendo los grandes tejedores de esa corriente filosófica que sería de modelo para Occidente. Y eso estaría en torno a ver que no solamente iba a ser un dios o los dioses, según las creencias, sino que también iba a haber una responsabilidad en el ser humano. Y cuando recae esa responsabilidad del ser humano, empieza a confeccionarse también entonces una formación y un interés en formar un héroe. Y ese héroe pues efectivamente va a ser llevado, va a ser construido, y distintas visiones van a darle ingredientes. Y eso se va a ver visto reflejado también en el mito heroico en el cine. El cine boga mucho de esto, no solamente de la fuerza bruta, sino la idea sobre todo de justicia, de equidad, de sabiduría, de conocimiento, de esa reflexión del ser humano. Entonces, a partir de esto, se va a ir construyendo una idea del héroe que va a ser tomada también por el cine.
tener el héroe claramente definido, qué hace, cómo también se espectaculariza. Recuerden que el cine no puede perder también esa idea espectacular. Cuando usted ve el cine hindú, por ejemplo, se va a encontrar con que debe permitirse escuchar la música que allí y las canciones que allí se van a ver y que hacen parte del guión, que hacen parte del libreto. Pues recuerden que esa corriente de dioses, más de 250 dioses, deben ser alabados también a través del cine. Si usted ve Quiere ser millonario, por ejemplo, una cinta muy famosa de cine hindú, usted se va a dar cuenta que en distintos episodios y en distintos momentos, en fragmentos de la cinta, pues hay música, hay musicalización, que es actuada, de hecho, por los mismos actores. Pero no solo ahí, sino también si usted ve, de pronto donde no se ve tanto es cuando se refieren al terrorismo, porque no cabe. Hotel Mumbai. Hotel Mumbai es una cinta también que genera pues una reflexión alrededor de un ataque terrorista específicamente en esta ciudad, y ahí sí no cabe, no se adapta, no logra ese cometido, pero son excepciones dentro del cine hindú. Bujabali, que por ahí creo que más adelante les podré mostrar algo, Bujabali es también ese mito heroico, el héroe hindú, y así se van construyendo. Entonces esto va confeccionándose a que a partir de la guerra, como un estado natural de las sociedades y las civilizaciones, se va creando también una industria propagandística. Y la propaganda no es algo nuevo. O sea, esa forma de querer manipular una masa es algo muy antiguo. Los asirios ya lo aplicaban desde el conocimiento que tenían en generar, por ejemplo, miedo. Ya iremos un poco a eso. Así pues, entonces, la guerra es sin duda, y por qué está dentro del cine, es más allá de un fenómeno histórico, es también un asunto natural. La guerra primitiva, las guerras del Homo sapiens sapiens contra el Homo sapiens neandertales, es algo que ha hecho parte de la historia y que más allá de esa historia que se ha conjugado a partir de la guerra, pues también ha permitido que se den distintos avances, se den distintas lecturas, sobre todo sobre sociedades. Esas sociedades que se van formando o que se fueron formando en las riberas de los ríos, estamos hablando del río Nilo, estamos hablando del río Amarillo, estamos hablando del Tigris Éufrates, en lo que es hoy Irán e Irak, que tiene una historia cargadísima, unas civilizaciones riquísimas que estuvieron allí, también se vieron permeadas por los asuntos, por ejemplo, psicológicos, de manipulación de masas que se daban a partir de distintas estimulaciones que se generaban, por ejemplo, desde el miedo. Entonces, la guerra ha sido un fenómeno que ha sido estudiado desde muchos sectores, y que al ser tan estudiado y que dentro de algunas premisas, por supuesto, pues tiene discusiones hacia su negación o tiene aceptación hacia algo válido que han vivido las sociedades, que no queremos que se repitan, pero que al estudiarlas posiblemente se pueda estar mejor preparado para la paz. Eso lo dice la polemología, que es la sociología de la guerra. Entonces, la guerra se convierte en un entramado de discusión humana, donde nos lleva a situaciones límites. Y esas situaciones límites generan unos momentos de aprendizaje que son retratados por el cine. Por ejemplo, cuando usted se vea la película de Hannah Arendt, que de hecho está en YouTube y la pueden encontrar, se darán cuenta que esa película, esa cinta, esos discursos de Hannah Arendt están totalmente dados a partir de algo que sucedió y que fue una situación límite para la humanidad, que tuvo unas revisiones específicas cuando ante el público israelí decía, es que Adolf Eichmann, quien orquestó la solución final, ya les voy a mostrar dos películas para que comprendamos este asunto de Adolf Eichmann, contra los judíos, la solución final contra los judíos, no es que odiara a los judíos, era un burócrata más. Eso lo dice también en los orígenes del totalitarismo. Eso hace parte también de lo que significó el rechazo para ella. Entonces, cada momento límite, cada momento donde la humanidad se ha visto, por supuesto, siempre en un punto tal vez sin retorno o sin salida, va a ser tratado por su espectacularidad de ser llevado a la narrativa del cine, con otras cargas más, por supuesto. Cuando ustedes ven cine de Estados Unidos, se va a buscar tener una carga muy directa o a veces muy implícita o muy explícita en toda esa narrativa que se está creando, porque no se quiere, por ejemplo, que quede duda de quién fue el protagonista. Y recuerden que el protagonista está asociado a una creación heroica, y ese héroe es un mito también griego, es la formación en valentía por fuerza, pero también en valentía por justicia.
Entonces la guerra se convirtió y se ha convertido en un asunto que ha sido estudiado, en ocasiones pues puede ser tergiversado, pero lo que sí yo les propongo es que no sea desconocido nunca, porque la guerra ha estado presente y por lo menos hasta el siglo XX significaba algo muy distinto a lo que significa hoy. Hasta el siglo XX la guerra, la acción de irse a la guerra significó, por ejemplo, fortalecer y formar estados-nación. Y la nación se crea a partir de ideales, de elementos que se juntan entre las personas que allí viven. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla esa zona tan rica del Tigris-Éufrates. Tigres lo llamaron así los griegos por lo rápido, lo caudaloso, Éufrates por lo delicioso, en un lugar desértico, pues muy distinto a lo que podría ser lo contemporáneo, y encontrarse con estos ríos que atravesaban esta zona de la Mesopotamia, pues era todo una novedad. Por allí pasarían distintas generaciones, pasarían distintas poblaciones, pasarían civilizaciones, y una de ellas serían los asirios. Los asirios fueron los grandes precursores de la guerra psicológica, y la guerra psicológica se daba a partir de asuntos tan directos como los que ustedes están viendo en las imágenes en este momento en pantalla. Por ejemplo, que las personas o las pequeñas localidades que iban a ser invadidas por ellos prefirieran caer asesinados en batalla a que fueran tomados como rehenes, porque sabían lo que se les venía a cuesta. Era como, más o menos, miren la imagen que está acá en la parte inferior de pantalla, mirando la pantalla a mano derecha, sacar los ojos de sus víctimas, o también colgar los cuerpos asesinados o todavía aún agonizantes, me excusan que sea tan directo, en las puertas de ingreso a las ciudades. Eso generaba mucho miedo y se generaba lo que hoy conocemos a veces en comunicación como el voz a voz, como el parlante que está constantemente sonando en los pueblos, veredas y lugares. Entonces, eso lleva pues a que se diera mucho miedo, y el miedo iba a convertirse en una de las armas preferidas por los asirios. También tuvieron unas innovaciones predilectas en cuanto a lo tecnológico. Por ejemplo, pasaron de esos carros que eran empujados por 4 caballos y con 4 ruedas a tener solo 2 ruedas, un tripulante que iba pues manejando, direccionando los caballos, y un arquero. Pero también fueron los primeros buzos en la guerra, gracias a la utilización, por ejemplo, de órganos de animales como el estómago y otros más que les permitía inflarlo y tener aire debajo de, por ejemplo, o cerca de las empalizadas o cerca de las zonas altas que eran protegidas por unos pozos de agua. Bueno, se conocen como los primeros buzos en la guerra. Los asirios entonces dejarían esa guerra psicológica, y eso no solamente iba a llevar a que se diera miedo en ese contexto. El aprendizaje de la sociedad y a partir de esas narrativas que se van creando, que es importante para entender el cine, llevaría a que también lo viéramos en el contexto de América. Este cráneo que ustedes están viendo en pantalla es un cráneo de un niño pijao. Un niño pijao, estamos hablando de una tribu indígena autóctona de Colombia sobre todo, y distribuida en su momento en América, pero que tenían una práctica bastante, que hoy puede sonar muy repulsiva, pero en ese entonces eran las formas. Para que el enemigo le diera miedo cuando se enfrentara a los pijaos, lo que hacían era que desde pequeños a sus niños les ponían unas tablas que les amarraban en la cabeza, lo cual hacía que el cráneo tuviera que crecer de forma alargada. Más o menos, y me excusan pues la comparación que voy a hacer, pero la película Aliens, que el Aliens de hecho tiene una cabeza que es como alargada, haga de cuenta usted que es eso lo que quería generar, cierto temor y miedo, porque un cráneo deforme, mucho más largo, más extenso, pues iba a generar un impacto mayor en los enemigos. O sea, esas formas psicológicas históricamente iban a servir para que se siguieran creando narrativas y visiones y formas de entender la guerra. Porque, reitero, y hoy volvemos a eso, la guerra, conocida como esa guerra total de aniquilación del enemigo, se vivió sobre todo hasta el siglo XX. Hoy la guerra es distinta, ya la guerra tiene un espacio fundamental, es el quinto estado de la guerra, la quinta generación de la guerra, el espacio cognitivo, la mente. Y eso, bueno, eso no hace parte de esta
de esta charla, pero cuando vemos las discusiones en redes sociales y demás, y todo lo que hay allí, es todo un complejo y un entramado que se da hacia escenarios de manipulación, hacia escenarios de tergiversación de la realidad. La crudeza de la guerra, el factor psicológico que está presente en distintas escenas. Y para avanzar a un concepto más que es importante en este entramado de lo que ha sido el avance de la civilización, de su construcción a partir también, por ejemplo, de lo que significa la manipulación, la influencia. Están vendiendo algo en este momento, entonces seguro están escuchando la venta pues de mazamorra en este momento. Es la propaganda. La propaganda entendida como un asunto desinformativo o manipulación, o también como una masificación de ideas con un objetivo político, por ejemplo, lo propone Edward Bernier. Entonces, esta propaganda va a tener un asunto que se vincula con la guerra, y es que en algunos momentos de la historia, el mensaje propagandístico buscaba tener la atención del público, y como iba a ser, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o desde la Primera Guerra Mundial, se iba a necesitar que la opinión pública, o sea, nosotros, estuviéramos a favor, estoy hablando como sociedad, pero en ese entonces esa sociedad estuviera a favor que, por ejemplo, Estados Unidos se fuera a la guerra. Para eso, en 1917 se iba a crear lo que fue la Comisión Krill. Esta comisión estaba orquestada por publicistas, periodistas, comunicadores, psicólogos y otras áreas y disciplinas de las ciencias sociales, para buscar que a través de distintas estrategias se pudiera decirle y sobre todo llevar a que la opinión pública pensara, considerara, aceptara, legitimara la acción en guerra. Y eso se iba a ver cristalizado en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos exponentes de la propaganda a través también del cine, como fue Joseph Goebbels. Goebbels utilizó herramientas que fueron aprendidas de un propagandista muy tenaz, que fue Edward Bernier. Edward Bernier generó, por ejemplo, cosas, discúlpenme, hay mucho ruido acá, perdón. Edward Bernier generó cosas como fue la denominación República Bananera. Él trabajó para la United Fruit Company. Él logró que en Centroamérica, algunos países de allí, porque fue contratado por la United Fruit Company, tuviera un cambio de gobierno debido a lo que significó hacer creer a la opinión pública que esos modelos, estoy hablando de Guerra Fría, que esos modelos de gobierno que estaban allí implementándose eran modelos comunistas, como a través de la manipulación, a través de efectos que se iban generando en la forma de llevar el mensaje. Pero también logró cosas muy positivas. De hecho, es uno de esos personajes que se pueden estudiar para entender mucho esto del cine, las cargas de manipulación y demás, Edward Bernier. Y es que, por ejemplo, logró que las mujeres en la Guerra Fría fumaran en público por primera vez, como una idea de rebeldía, de libertad. También logró que los hombres portaran en su mano izquierda reloj, debido a que le pidió al gobierno que los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial pudieran portar relojes. Y a partir de eso, pues entonces, claro, se crea el efecto de ser varonil, ser fuerte. Recuerden siempre esta guía del ser héroe, ser héroe. Eso crea toda una carga muy fuerte. Y miren ustedes, las tiras o el cómic va a ser uno de esos también elementos y herramientas que hoy las vemos en el cine. Ustedes tal vez hayan podido acercarse a una película del mundo de Marvel o de DC Comics, que son dos universos, y que tienen un surgimiento en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera portada del Capitán América. Miren ustedes y noten el siguiente detalle. El escudo del Capitán América era triangular. Esa era la idea original de Joe Simmons, creador del Capitán América. Pero va a pasar lo siguiente. En Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, durante ese contexto de Segunda Guerra Mundial, los niños jugaban en las calles a asesinar Hitlers imaginarios, y para eso utilizaban las tapas de las canecas de basura, las cuales eran redondas. Debido pues a esto, de una manera muy coyuntural y muy contextualizada, cambia el escudo del Capitán América.
y pasa a ser redondo, que es uno de los elementos, digamos, insignes del Capitán América. Entonces, esta carga va a llevar a que efectivamente en la lectura de la sociedad, la lectura también de lo que históricamente se fue consolidando a través de estratagemas propagandísticas y también esa consolidación, digamos, de asuntos psicológicos, pues van a llevar a que se vaya vinculando el cine. Y como se va vinculando el cine, empiezan esas grandes cargas porque la sociedad necesita comprender qué está pasando o también conocer una narrativa. Y una de ellas sería, por ejemplo, El Gran Dictador. El Gran Dictador, una película muy, muy interesante. Por la primera película hablada de Charles Chaplin. Miren ustedes a continuación, por favor, el tráiler. Se las voy a mostrar y ojalá la puedan ver porque es bien, bien interesante. Ah, bueno, aquí la tengo completa. Espérenme que por acá la había agregado. Mírenla acá. Vamos a ver si me carga. Son maravillosas las películas de Chaplin. La carga que tienen, de hecho en esta película hay esa escena que estaban mostrando de cómo juega con el globo, es muy interesante, pues es muy caricaturesca, pero hay otras más. Tiene, por ejemplo, una donde lo va a visitar Mussolini, y ustedes saben que también alrededor del héroe los antihéroes se crean también hay unas versiones contrarias que a veces la propaganda trata de disimular. Hay casos muy emblemáticos en el mundo como Julio César y como el caso de Napoleón, ya les digo por qué. Y es que cuando iba a visitarlo Mussolini, de forma muy caricaturesca, lo que hace Charles Chaplin es que, como sabía de ese complejo tal vez de inferioridad en cuanto a la estatura, y que ha sido algo histórico, acuérdense de Napoleón, pues entonces lo que hace es que pide que le pongan una mesa que quede mucho más arriba, para que cuando llegue Mussolini Mussolini tenga que mirar hacia arriba y Hitler pueda mirar hacia abajo, en una idea de superioridad, ¿cierto? De una ubicación, pues simplemente en ese espacio. Les decía el caso de Julio César y Napoleón. Pues Napoleón, usted sabe que propagandísticamente se ha llevado así también al cine y se ha llevado a la literatura muchas veces, aunque hay unos biógrafos como Max Gallo. Max Gallo es uno de los grandes biógrafos de Napoleón y tiene una novela muy buena, muy completa sobre Napoleón. Se llama tal cual, Napoleón. Max Gallo, se escribe Gallo. Max Gallo, y allí cuenta que, por ejemplo, esta idea de que es despampanante, es propagandística, de el caballo, un corcel hermoso, con una cresta larga, muy imponente, él con su sombrero siempre porque lo servía también para que se viera mucho más alto, parado el caballo en dos patas. Es una cosa que ha sido muy propagandística, realmente pues él se veía mucho más pequeño. Claro, también tiene algo importante y es que Napoleón le hablaba a su ejército en el caballo para verse más imponente, para verse mucho más fuerte. Entonces la propaganda y lo que se ha creado a través de las narrativas de cine lo muestran de una manera tal vez distinta, pero también va a pasar con Julio César, Cayo Julio César, Julio César. Julio César, por ejemplo, tuvo problemas en cuanto a su revisión y su propia imagen o su autoimagen. Él cuenta también algunas biografías sobre Julio César y sobre todo en el asunto propagandístico, que él, para mantener cierta idea de imagen y lo que para él era la belleza, pues pidió al Congreso, al Senado, que le permitiera tener la corona de laurel siempre, ¿cierto? Que era solamente en ciertos momentos. Eso debido a que él quería que no se viera su problema de calvicie. Y de esa manera, entonces, pues, para él, no perder tal vez de pronto cierta afinidad o cierta cercanía con su grupo y con quienes, pues, vivía rodeado. Eso hace parte de la formación del héroe, cómo se va construyendo, cómo se va deconstruyendo. Hasta acá hay preguntas, hay algo que quieran decir, he sido muy rápido, hay algo en lo que yo no haya sido claro. No, muy bien, muy bien. Bueno, de pronto sugeriría que los nombres de las películas que has puesto, bueno, si se pueden poner en el chat porque uno no alcanza, sobre todo yo que lo estoy haciendo en el celular,
no puedo ir a las notas y sería muy bueno tener esos nombres de las películas que recomiendas. Por supuesto. De hecho, si ustedes les parece, yo puedo enviar un listadito de películas. Me dan tiempito hasta la próxima semana y lo envío con Diana Osorio, o puede ser directamente con alguien que me dé un correo. Puede ser también, les voy a dejar mi número de celular y les puedo dar un listado de películas. A mí también me gusta mucho el cine y disfruto mucho el cine, entonces maravilloso pues que podamos, les pueda dejar algunas películas recomendadas. Todas estas que les estoy diciendo y otras más se las puedo dejar recomendadas y escritas en un listado, ¿le parece? Perfecto, excelente, excelente. Muy Muchas bien. gracias. Así, listo. Entonces así haremos. Si quiere ahorita alguien toma mis datos enseguidita y les paso ese listadito. Entonces miren lo que busca también el cine. Y ojo, y esto se articula. Las ideas que han sido construidas desde las antiguas civilizaciones, la formación de la propaganda, la formación también de los asuntos y las narrativas fílmicas. Y esto lleva pues entonces a que usted puede identificar en el cine asuntos como la simplicidad y el enemigo único. Es una constante en el cine de guerra. Hay un enemigo detectado, pero también hay entonces un protagonista. Y ese protagonista es un Rocky, puede ser un Rocky o puede ser un Rambo. Y ese Rocky llega un momento donde va a una pelea final que es justamente con un ruso mucho más grande, tal vez que se ve mucho más fuerte, pero la valentía, la justicia opera a favor del héroe. Y entonces lleva a que pueda tener un final pues mucho más placentero para la narrativa hollywoodense. En ese caso, el enemigo está claro. La guerra de guerrillas, llevada al escenario de Rambo, en sus distintas, digamos, en sus secuelas, ¿cierto? La guerra de guerrillas. Esa idea también de la guerra en Vietnam, por ejemplo, cómo allí una sola persona, un solo héroe, podía acabar y combatir con todo lo que realmente no había pasado en la realidad. La exageración y la desfiguración del tema elegido también pasa en el cine. Cine y guerra, desfigurar un poco la realidad. Por eso cuando uno ve estas películas, hay que verlas también, por supuesto, con toda la acción hacia el inventario. Esto simplemente es algo que está ahí, que me entretiene, que tiene cierto condimento interesante y que también algunas son muy sólidas en su disposición, digamos, documental, pero también debe tener la carga espectacular, esa espectacularización que está en el cine y que nos gusta tanto, pues que nos lleva a la emoción. La repetición de una idea central constantemente. Si estamos en un momento donde la agenda es contra el terrorismo mundial, las películas y Hollywood se suma a esto y deben estar, entre comillas, machacando esa idea constantemente. ¿Cuál es la idea central? Y si esa idea central es acabar con el terrorismo, eso es lo que debemos hacer. Transfusión, utilización de los mitos, el héroe, eso es algo muy interesante. El contagio, buscar que también se dé de manera masiva, el lenguaje muy coloquial o persuadir y también asuntos de contrapropaganda. Voy a avanzar un poco. Grandes películas que se han dado, de hecho, El Gran Desfile, por ejemplo, de Kim Vidor, uno de los grandes directores también que se ha tenido y sobre todo que hicieron parte o que han sido partícipes de lo que fue la configuración y la consolidación del cine, de la industria del cine, así como muchos otros más, Frank Capra, John Ford, el mismo John Huston, por ejemplo, hombres que sumaron y que fueron llevando el cine cada vez a acciones más distintas. Mostrar, por ejemplo, lo que pasaba en las trincheras, podría ser algo que usted viera con Kim Vidor, ¿cierto? El gran desfile, la crudeza de las trincheras, lo espectacular, pero también, por ejemplo, de W. Griffith, quien presentaría en su film El Nacimiento de la Nación, una película que está, por ejemplo, en internet, que la pueden también encontrar. Es asuntos que se fueron construyendo en imágenes que fueron y que quedan pues para el registro histórico y que creo que son maravillosas por lo que significan y por el momento en que fueron contadas, no porque necesariamente sean la aceptación de la realidad o que va a ser la aceptación que tengamos de la realidad, sino simplemente porque hacen parte también de un recuento, de una vivencia, de asuntos que se fueron dando para tratar de tener una idea, por ejemplo, y un contexto. ¿Alguien va a hablar? No. Bueno, entonces de pronto creo que se le prendió el micrófono a alguien. Pero también el cine y la industria fílmica ha sido llevada para fines no tan positivos, pero ha sido utilizada. Por ejemplo, en el caso alemán, en la Segunda Guerra Mundial, el cine era pues muy utilizado también para el control de masas. Recuerden que tenían a uno de los grandes ideólogos que ha tenido la historia y sobre todo en cuanto a
de los importantes estrategos, Sofía diría, sería la estrategia general que ha tenido la historia, que abogaba, ya les conté sobre Edouard Bernier y la manipulación de masas, y a su vez de, por ejemplo, lo que era la psicología. Y eso fue lo que significó en algún momento cuando la Cruz, el Comité Internacional de la Cruz Roja, hace un llamado a Alemania para hacer una visita sobre las posibles ideas que se estaban dando en el ambiente sobre los campos de concentración nazi, o judíos mejor, lo que iba a hacer y configurar todo el holocausto. Resulta que crearon toda una idea, una narrativa, a partir de este documental. Y este documental fue muy tremendo porque era un cambio hacia ver los campos de concentración como más bien lugares y barrios para que vivieran bien los judíos. Voy a mostrarles solo una partecita, este igual se los dejo, pero es muy interesante porque era el cine llevado también a unos propósitos, pues, que eran de simplemente, bueno, no está acá disponible. Después creo que lo puedo abrir en otro, este es Explorer, bueno, en otro, no sé, lo abrimos, se puede abrir en otro, se me fue en este momento la palabra, en otro buscador. Sí, en otra plataforma. Otro navegador, esa era la palabra. En otro navegador, así es, porque este era Internet Explorer y a veces me presenta problemas, pero creo que con Mozilla o con Chrome sí lo pueden ver. Igual yo les hago llegar esos recomendados. Frank Capra va a generar una serie de 7 distintas películas en la Segunda Guerra Mundial que obedecían a la pregunta ¿por qué luchamos? Y en ¿por qué luchamos? Usted se va a dar cuenta que es toda una estratagema informativa, muy espectacular, reitero, para tratar de convencer a la ciudadanía del por qué debían irse a la guerra. Entonces, a partir de esta continuidad de películas, el cine iba a ser muy propagandístico y sobre todo pues porque estaba vendiendo una idea que quería llevar a que se generalizara la opinión y la aceptación sobre un asunto en especial, que era irse a la guerra. La información o la Oficina de Información de Guerra, por ejemplo, que estaba encargada de la comunicación de masas, pero también en vender la guerra. La guerra se ha vendido, se ha buscado vender. Y eso es porque simplemente el campo más importante, y Napoleón lo tenía claro, era el de la opinión pública. Napoleón, que sufrió tanto por los asuntos, por ejemplo, propagandísticos y contrapropagandísticos. A Napoleón sufría mucho pues por su tema y su amor a quien amaba y a la vez odiaba, Josefina. Y es que en Napoleón también los enemigos fueron muy tremendos porque le incautaban las cartas donde él se comunicaba con Josefina y donde Josefina, pues a su manera tal vez muy jocosa, le podía decir es que yo te estoy siendo infiel o yo no puedo esperarte. Y eso, claro, imagínese usted para el general, un general que quiere siempre generar respeto y que le digan que lo están y que se masifique entre la opinión pública, entre la gente, se masifique que es que le están poniendo los cuernos, que le están siendo infiel. Eso termina siendo, pues, por supuesto, algo muy contrario para la idea en ese momento napoleónica. Él sabía que las armas no eran nada si no tenían la aceptación de la opinión pública, y para eso estaba también el cine. Este es otro de esas piezas fílmicas que nos quedó, El Soldado Negro, y era convencer a los hombres afroamericanos para alistarse al ejército. Recuerden algo, cuando digo hombre no significa que no hubiera unas estrategias y tácticas específicas a las mujeres. Claro, por ejemplo, se utilizaba muchísimo afiches, volantes y también distintas formas fílmicas para decirles a las mujeres, eres la nueva fuerza de Estados Unidos, quédate en tu país y pelea junto a los hombres, o ve también al campo de batalla siendo enfermera, por ejemplo, o algunos registros fílmicos que quedaron, por ejemplo, en unos comerciales o algo muy propagandístico mejor, donde se le decía, una mujer iba a comprar, por ejemplo, un sombrero, un bolso, y le preguntaba al vendedor, ¿realmente necesita esto? Puede ir más bien ese dinero para los bonos de guerra. O sea, todas esas estratagemas llevadas pues al cine. Casablanca es otra de esas lindas películas también que quedan en la historia, porque además muestran pues ese gobierno de Vicky. Estamos hablando en la ciudad de Casablanca. Es dramática, es una película dramática, es romántica, pero tiene un estilo muy patriótico, una visión muy patriótica, sobre todo en lo que iba a significar y lo que ha significado el cine
contemporáneo. Ya voy a avanzar rápidamente porque sé que ya se me está yendo el tiempo y no quiero que se vayan a dormir, por favor. Entonces, ya voy a concretar. John Ford, por ejemplo, Un cálido diciembre, hablando pues también en cuanto a el puerto hawaiano o lo que fue la conocida, las islas de Midway o Pearl Harbor, por ejemplo, que iba a ser pues ese ataque fundamental y esencial para lo que sería entonces el enfrentamiento del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una película que encuentran también mucho. Lo que conocemos como los muñequitos, la caricatura, ya habíamos visto los cómics, pero ahora entonces la animación 2D. La animación 2D también a través de toda la industria y la empresa Walt Disney iba a participar en las tácticas para tratar de vincularse a la Segunda Guerra Mundial. Ver al Pato Lucas y ver a los distintos personajes peleando contra nazis. Eso iba a ser algo muy normal y muy constante. Y a su vez también iban a dar unas respuestas de parte, aquí hay algunos pues trailers y por eso paso rápidamente, iban a haber también respuestas del régimen soviético. Permítanme, les muestro esta breve animación 2D de lo que era el modelo también de respuestas, no solamente en el caso occidental, sino propaganda soviética. Miren ustedes esto, por ejemplo, llevado a la industria fílmica. Este tipo de formas demonizar también al enemigo, estoy hablando de propaganda soviética, mostrar a los alemanes como un tipo diablo, algo así, puede ser una idea también de un Nosferatus, y eso fue llevado al cine o a la industria fílmica, de hecho, también como una acción de mostrar el enemigo común. Y esa forma, pues recuerden que era utilizada de parte y parte. Los alemanes, por ejemplo, Alemania utilizaba mucho también el demonio judío, entonces era demonizar al que consideraban era el enemigo. Eso ha sido una constante y esa constante se mantiene. Es cómo se exagera también al otro, al enemigo, a quien se considera enemigo. Leni Riefenstahl, por ejemplo, gran productora, una mujer que dejó algunas piezas bien importantes del cine. Y va a dejar un discurso muy importante para la industria, sobre todo cinematográfica, que era el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad, donde Hitler pues agita masas y tiene toda una producción interesante e importante. Y ese cine me da tiempo, yo sé cuánto tiempo me queda, ¿cierto? Que me quedan como 5 minuticos. ¿Me confirman, por favor? No, bien pueda, bien pueda. El tiempo te lo pones tú, lo que necesites. Claro, gracias. Ah, bueno, les agradezco mucho. Yo voy a tratar pues de no abusar mucho de su tiempo. Un momentico, para no dejar esto así inconcluso. Miren ustedes este video, qué interesante. Cómo el cine contemporáneo, estamos hablando de Gladiador, del año 2000, ha tomado mucho de las producciones de Riefenstahl. Ella era directamente quien se encargaba de las tomas del régimen nazi. Tanto así pues que dejó muchos de la documentación que aún todavía se tiene y que son esas historias y que hacen parte del registro fílmico nazi. Miren ustedes este comparativo para que veamos cómo la película Gladiador, boga de esa producción que ya había llevado hacia el año 35 Leni Riefenstahl. Miren ustedes.
La parte superior son las tomas de gladiador, la toma inferior, esta parte que está aquí en la zona derecha mirando la pantalla inferior, es el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Miren ustedes entonces la similitud, sobre todo en la narrativa y en la secuencia de las imágenes y en las intenciones, miren ustedes. Entra en Roma como un conquistador victorioso. ¿Pero qué ha conquistado? Dale tiempo, Draco. Es joven. Aún puede conseguir grandes cosas. ¿Para Roma o para ti? Ve con tu madre, Lucio. Te va a encantar. Senadores. Roma aclama al nuevo emperador. Tus leales súbditos te dan la bienvenida. Gracias, Falco. Espero que los súbditos leales no resulten demasiado caros. ¿César? ¿Graco? Toda Roma se alegra de tu regreso, César. Hay muchas cuestiones que requieren tu atención. Bueno, ahí teníamos entonces esas cargas, entendiendo pues que ella, la directora Riefenstahl, era brillante realmente y dejó sobre todo la filmación de los Juegos Olímpicos de su momento, del 36, si no estoy mal, 36 o 39, realmente fueron tomas que sirvieron mucho para algunas películas que hoy se tienen. Por ejemplo, esta del corredor estadounidense que participó en estos Juegos Olímpicos en Berlín, y que pues por supuesto era y tenía muchísimos problemas en cuanto a pues por su color de piel y además por ser parte de la delegación estadounidense. Pero también ustedes, si se ven la película de los hermanos Datzler, que es la historia de la empresa Puma y Adidas, las dos marcas de ropa o de zapatos, pues se van a dar cuenta que también se integra mucho esa visión de la empresa en un contexto de Segunda Guerra Mundial, pero también las ideas y las innovaciones alrededor de la guerra con respecto a pues dos, digamos, personajes que van a dejar icónicamente, digamos, el legado con respecto a lo que hoy todavía siguen siendo empresas importantes, de pronto más Adidas que Puma. Entonces, eso va llevando pues a que se generando un entramado y se van enlazando y se va generando toda una posición y una historia que también a través del cine se va conectando, ¿cierto? Terminan siendo como partes que se unen de un gran engranaje. Esta historia tiene, esta fotografía tiene una historia muy interesante. Joseph Goebbels estaba muy enamorado de una actriz, creo que era checa, de apellido Barova, de la cual hay película, les recomiendo muchísimo, que también se las entregaré pues en mis recomendados. Y resulta que él, Joseph Goebbels, le había dicho a Hitler, ella era esposa de Joseph Goebbels y sus hijas e hijo, y le había dicho a Hitler que ella no quería ser parte del régimen nazi, pues, de su partido, y que porque quería irse con quien amaba en ese momento, que era la actriz. Y resulta que Hitler, las dos veces que se lo había pedido Joseph Goebbels, le dijo, no, no es posible. Él sabía que sin Joseph Goebbels no iba a tener la capacidad de controlar propagandísticamente y de llevar a cabo todo lo que llevaba, más allá de lo armamentístico, que no era lo único. Entonces, esta fue la segunda vez que él acudió a Hitler para decirle que lo dejara salir del partido entonces, pero ya le había dicho que no.
Y le dice, y antes, al contrario, lo que vamos a hacer, mandó a llamar al fotógrafo personal de él, le dijo, nos va a tomar una fotografía y mañana sale en primera plana en todos los diarios alemanes para que se vea que la familia alemana está unida. El modelo tradicional, por supuesto, de familia que tenían ellos. Él tuvo que terminar su relación con ella. La actriz tuvo grandes problemas después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, termina también, pues, no queda libre, después logra irse a algún país y bueno, pero su vida como actriz casi que había acabado. Así entonces, esa construcción del héroe va llevando a que históricamente se pueda dar, reitero, con lo que empecé, una configuración de ese mito heroico. Esa es una película, pues, la película de Esparta, y Aquiles, recuerden ustedes del flechazo en el talón de Aquiles, de allí pues este dicho del talón de Aquiles para mostrar la debilidad de una persona. Pero si ustedes ven también se van configurando las ideas del mito heroico hacia una contemporaneidad. Recuerden ustedes que este héroe que parte de la ficción, pero en el cine toda ficción parte de una realidad, de una visión hacia la realidad, de interpretaciones de la realidad, o a veces pueden ser muy conspirativas, muy paranoicas o muy apocalípticas. Es un héroe judío, personifica la virtud de la justicia y también de la fuerza bruta. Él es una, digamos, obtención de una fuerza o tiene una obtención de la fuerza a partir de la ciencia, que es lo que logra el Capitán América. Entonces, a partir de esto, él va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque con él se mostraba esa discusión y esa visión de cómo acabar con el régimen nazi y se va a seguir configurando. Tanto así que Stan Lee, que era de hecho de origen judío rumano, va a crear a partir de la palabra Naken, que significa vengadores. De hecho, hay una película que se llama, creo que es Liga de Bastardos o, bueno, algo con bastardos. Esa película narra cómo se conforma, creo que la saben, el de Bastardos sin Gloria, tal vez. Sí, señor, esa. Bastardos sin Gloria, así es, efectivamente. Que fue este ejército, este modelo que se va a formar para ir a acabar con algunas comunidades nazis. Y Naken significa vengador en hebreo. Entonces de allí Stan Lee va a tomar la palabra para llamar y denominar en esta saga de Marvel los Vengadores. Los Vengadores es una visión de este cuerpo, digamos, de este ideal también judío que tenía de acabar con lo que era el enemigo común. Bueno, así pues entonces se va consolidando lo que sí, o bueno, eso, malditos bastardos o una de las dos, puedo estarme equivocando. Y efectivamente pues así se va configurando también en lo contemporáneo lo que es la visión sobre las ideas en el cine. Por ende, hoy vemos algunas películas, y ya con esto finalizo, me tomé unos minuticos más, unas películas que están de distintas zonas. El cine hindú a mí me gusta, Gujan Saxena se la recomiendo mucho, la primera mujer piloto que hizo parte efectivamente de la Fuerza Aérea de la India y que le tocó vivir esa guerra con Pakistán. Recuerden que la guerra y ese conflicto es algo que todavía se mantiene muy latente, es una de las fronteras más porosas, la Pakistán y la India, sobre todo por esa región de Cachemira. Ella estuvo en teatro de operaciones, fue la primera mujer en volar un artefacto aéreo en la India y estar en teatro de operaciones, Gujan Saxena. Esa película la pueden encontrar en Netflix. Bahubali, que tiene dos partes, es más o menos como sentarse a ver unas 6 horas entre las dos o un poco más. Es muy ficticia, es mucho más, tiene una carga mayor en cuanto a lo fantasioso, no tanto lo ficticio, sino lo fantasioso, pero vale la pena porque es una narración también que se hace allí de la cultura india. Es bien interesante. Panipat también, la batalla de Panipat del siglo XVIII, estamos hablando de Afganistán e India, el imperio Durrani contra el imperio Maratha. Esa combinación, además es el mismo protagonista, termina pues llevando a que sea también, y tenga una carga desde la guerra en el cine, el dios de la guerra, siglo XVI, los piratas japoneses, que es una narrativa constante en el cine chino, cómo combatían a la piratería japonesa,
hoy sigue siendo un reto grande también entre ambos contextos, sobre todo en la isla de Senkaku, donde se disputa mucho la posición sobre tierras raras. Con tierras raras hacen lámparas, entonces ustedes saben que eso es una conexión comercial y demás. La guerra de Camboya, por ejemplo, que esta película dirigida por Angelina Jolie, es muy interesante, la pueden ver también y la encuentran en Netflix. Tenemos también los últimos días de Filipinas, cómo seguían combatiendo creyendo que todavía estaban defendiendo esa guarnición española, pero realmente ya hace rato habían negociado. Es una cosa también compleja, francotirador que es más hollywoodense, Hasta el último hombre, pero habla de las memorias y de los asuntos en Afganistán, que es algo, pues, todo lo que se daba en Kabul, el dilema del francotirador. Lida Baarova, esa película se la recomiendo, es lo que les acabo de comentar. Lida Baarova, esa cinta está en Netflix. Así pues que entonces, cada uno de estos asuntos, cada uno de los elementos que van llevando y que se van construyendo, sobre todo con respecto al cine o desde el cine, que son tomados de la guerra, no se dan por un simple azar. Ha sido una consolidación histórica. Las civilizaciones se han construido desde la guerra, y no estoy diciendo que tengamos que volver a aceptarla, pero sí voy a la premisa de Gaston Boutol, quien funda la Escuela Francesa de Polemología. Dice, para conocer la guerra, para estar preparados para la guerra hay que conocerla. Entonces, de esa manera, conociendo la guerra, es que efectivamente también se podrá hacer, por supuesto, a través del cine, de los registros fílmicos, pero también reconocer que hemos tenido momentos límites en la humanidad. Entonces, el cine y la guerra genera un híbrido que ha generado muchísima resonancia, sigue siendo importante. No reitero, no para que lo mantengamos como una visión que digamos que deba perdurar en las sociedades, pero sí para reconocer lo que ha tenido que pasar y lo que ha tenido que vivir la sociedad para llegar a lo que tiene hoy y todavía lo que sigue viviendo. Así que, bueno, esto es pues entonces, digamos que en esencia lo que quería traerles. Me tomé unos minutos más y les agradezco pues por su atención y estoy aquí pues dispuesto para preguntas, inquietudes, bueno, alguna sugerencia que puedan tener o si en algo no fui claro también. Muchísimas gracias.